y también se espera por parte de las autoridades, tanto del gobierno como del legislativo, ejecutivo y legislativo, una redacción y medidas claras respecto a esta situación. Es lo que se espera del mensaje 28 de julio, ¿no? Medidas mucho más concretas para afrontar estos problemas que aquejan cada hogar peruano. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente a un enlace vía Zoom con Omar Castro. Él es gerente general de CPI y acaban de sacar una encuesta donde la desaprobación de Dina Boluarte llega al 80.5% a nivel nacional. Y también el principal problema, como les hemos estado diciendo durante las últimas semanas para los peruanos, lamentablemente es la inseguridad ciudadana. Muy bien, bienvenido señor Omar Castro a Exitosa. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes que ha tenido esta encuesta? Obviamente, la aprobación de la presidenta de la República, que alcanza a nivel nacional un 14.4%, 2 puntos porcentuales menos de la última evaluación que hicimos, que fue a inicios de mayo, y la desaprobación, que crece aproximadamente 4% a nivel nacional, pasando de 76.9 a un 80.5%. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que más le fastidia a los peruanos, a los encuestados, para ser más específicos? Bueno, nosotros venimos haciendo investigación, Karina, constantemente y cuando le preguntamos a los peruanos en sus hogares qué es lo que más les afecta, siempre es el día a día, ¿no? El aumento de los servicios públicos, la energía, el agua, la canasta básica familiar. Pero cuando le preguntamos cuál es el problema del país, la percepción problema país, aparece la inseguridad ciudadana, como bien lo decías tú hace algunos minutos. La inseguridad ciudadana es un problema que mayoritariamente, sobre todo en Lima, está percibido como el problema número uno en el país. Ahora, acá también hemos hecho una evaluación, sobre todo en Lima, sobre el índice de delitos acontecidos, es decir, los actos delictivos que suelen ocurrir. Y lo cierto, Karina, es que no encontramos un aumento significativo en robo de casas, robo de automóviles. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que sí hay un aumento o una agravante en la ferocidad como se comete el delito. Es decir, eh, existe un hecho mucho más violento, Karina. Para arrancharte un celular ya no solo te lo arranchan como sucedía antes, ahora la gente percibe de que puede morir por el robo de un celular y eso ha hecho de que exista un mayor temor y una percepción mucho mayor respecto al delito en la ciudad y en el país. Claro, porque las Existe personas, claro, sí, porque las personas ven que para arrancharte una cartera o un celular hasta te meten un balazo y un balazo te puede matar. Muere la gente por eso. correcto. Es correcto, Karina. Y entonces esto ha logrado o ha conseguido que exista un mayor temor cada vez más creciente de parte de la población y ya aparece como el principal problema del país. Recuerda, Karina, que en gobiernos anteriores el principal problema del país era la corrupción en algunos momentos, la salud en otros, las vacunas, recordarás en algún momento. Bueno, ahora el problema para esta gestión es la inseguridad ciudadana. Y hacemos una pregunta respecto a la diferencia, la comparación entre el presidente Castillo y la presidenta Boluarte. No sé si tienes el cuadro ahí. Y cuando Sí. le preguntamos cómo ve usted la situación general de nuestro país durante este gobierno de la presidenta Dina Boluarte en comparación con el expresidente Pedro Castillo. Y hay un 32.1% que hay que refiere que los percibe igual, que siente que es lo mismo, pero hay un 58.3% que lo percibe peor. He visto en redes, a partir de que presentamos la encuesta esta mañana, de que esta pregunta y esta respuesta está causando de alguna manera cierta conmoción. Hay mucho debate respecto a esta respuesta y a este número. Pero quiero explicarle un poco, ¿Cuál es Karina, el si me permite, análisis? Sí, por claro, ¿cuál qué. es el análisis? ¿Por O sea, qué? hay un 60%. Y esto es definitivamente porque el señor Castillo, recordaremos,
constituyó o formó gabinetes poco técnicos, recordarás. Gabinetes que pasaban 15, 30 días y cambiaban los ministros en distintas carteras constantemente y no había una estabilidad respecto a eso. La señora Baluarte ha conformado un gabinete junto a su premier mucho más técnico, creo que reconocidos por todos, con personajes, personas que tienen incluso carreras de funcionario público dentro de los mismos ministerios. La expectativa puede haber sido tan grande luego de la salida del presidente Castillo respecto a esta nueva gestión de la señora, de la presidenta Dina Baluarte, que también cuando la expectativa es muy grande, la decepción es mayor. ¿A qué voy con esto? De que sí se ha enfrentado esta gestión de la presidenta Baluarte a dos hechos de desastres naturales, como fueron las lluvias y como fue el dengue. Situaciones que no afrontó el presidente Castillo. El presidente Castillo, el expresidente, afrontó una crisis política, de inestabilidad política, pero no afrontó esas dos situaciones que la presidenta Boluarte se ha afrontado. El tema es que la gente, la ciudadanía, percibe como poco eficiente la lucha contra los desastres naturales, las lluvias que ocurrieron, y la lucha contra el dengue. Es más, la expectativa respecto a cómo afrontar las lluvias, el fenómeno del niño que se viene en los próximos meses, también la expectativa es muy poca, la eficiencia que se espera es poca de parte del Ejecutivo. Esto explica un poco el por qué la gente termina respondiendo, la ciudadanía termina respondiendo de que siente que ha sido peor esta gestión por el nivel de expectativa meramente, ¿no? Claro, el nivel de expectativa y también puede ser, no sé, si algo tiene que ver con que los problemas que afrontó Castillo eran de otra índole, ¿no? El problema simplemente de no poner a gente capacitada y eso era reiterativo y se le señalaba y el tema esencial que afectaba a la ciudadanía como salud, inseguridad, quedaba en un segundo plano, ¿no? Porque se comía todo el tema político, ¿o no es así? Es totalmente correcto el análisis que haces. Nos quedamos en una crisis política, como bien dices tú. Pero el presidente Castillo no afrontó las lluvias, no afrontó el tema del dengue, no afrontó eso y tampoco afrontó un niño que se viene complicado en los próximos meses y que va a tener que asumir esta gestión. Entonces, la ciudadanía está percibiendo quizás como una continuidad esta gestión de la presidenta Boluarte. Bueno, es su vicepresidenta, Sí. ¿no? Pero de alguna manera con una conformación de un gabinete distinto, con una visión distinta, ha marcado las distancias del expresidente Castillo. Yo creo que se espera mucho de esta gestión y más que incomodar estas cifras, Karina, deberían ayudar en realidad al Ejecutivo a entender realmente cuáles son las necesidades y los requerimientos de la ciudadanía. Lo cierto también es que tiene un trasfondo político. ¿Cuál es? Que recordemos, y lo hemos visto contigo antes, hay un 74% de la población que pedía un adelanto de elecciones, lo recordarás, y lo hemos visto contigo. Entonces, hay gente, hay muchas personas en el país que querían que tanto el Congreso como la presidenta se fueran antes del 2026 y que se convocaran elecciones. La presidenta hizo un gesto político, un movimiento que no fue bien recibido por el Congreso y el adelanto de elecciones no se volvió a hablar más. Entonces, hay también una sensación por parte de la ciudadanía de que existe una complicidad del Ejecutivo y el Legislativo en torno a mantenerse todo el 2026, pero claro, en esta complicidad comienza también a haber estas especulaciones de que no se tocan, no se cuestionan, no se fiscalizan, y eso le hace daño al Ejecutivo. Porque obviamente estamos ante un Congreso que ya tiene un 90% de desaprobación, Karina. Claro, ustedes Y aquí este es han un medido análisis la que no lo... aprobación del Congreso, 5%, 5.9 de aprobación, 90.8 de desaprobación y el resto no sabe. ¿Esto ya bate récords históricos para ustedes? Nunca antes una aprobación del Congreso había estado tan baja. 5.9 es la aprobación más baja históricamente de un Congreso para nosotros, ¿no? Y bueno, va, creo, muy de la mano con lo que otras empresas de investigación de mercado serias están difundiendo. Claro, porque nunca también se ha visto tanto
cuestionamiento y hasta delito dentro del Congreso sin que nadie haga nada. Es decir, no se mueven de su escaño, no se les para un pelo, es decir, hay mochazuelos, ya que te voy a contar, sabes todo lo que hay. A ver, ¿cuál es Te la...? dices que es importante señalarlo. Lo que Dime, dices, Karina, es totalmente claro y siempre es bueno recordarlo, Karina, porque vemos, por ejemplo, los mochasueldos. ¿Qué les ha pasado? Ha nada. sido público eso de los mochasueldos y entre ellos se blindan. Y encima se enojan, se indignan cuando salen estas cifras que simplemente lo que están manifestando y reafirmando es el sentir de la ciudadanía en general. Ujú. Entonces, son los mochasueldos, son los viajes, ha habido un violador, es decir, gastos innecesarios, mala gestión, el adelanto de elecciones que ellos mismos no quisieron aprobar. Ahí la ciudadanía se ha resentido muchísimo. Se sintió mucho en el momento en que volvieron a plantear, recuerda, la bicameralidad y la reelección de congresistas. Recordarás, o sea, sacaron todo de agenda y pusieron esto encima y obviamente la ciudadanía se enoja con estas circunstancias, ¿no? Con estas situaciones. Ujú. A ver, aquí dice, principal problema del país que afronta el gobierno de Dina Boluarte, combatir la inseguridad 46% y baja absolutamente a combatir la corrupción en la gestión pública a un 18%, combatir el sicariato 6%, controlar la migración de venezolanos 6%, generar más puestos de trabajo 6%, mejorar la educación del país 4%, lucha contra la violencia 4%, mejorar la salud 4%. Bueno, pero mira, qué problemas tan estructurales que quedan por debajo de combatir la inseguridad y la delincuencia, porque le está tocando a todos los peruanos. Correcto. Obviamente, en mayor medida, el 58,3 en Lima y en el interior del país 39,4%. Pero hay, obviamente, una sensación nacional de temor, de miedo, producto de esta inseguridad que no está siendo bien combatida por el Ejecutivo. Mm. Y aquí también hay un tema que hay que mencionarlo antes de acabar esta entrevista. Consumo actual de alimentos básicos en el hogar respecto de hace 6 meses, porque esto te hace reflexionar respecto a la dura situación que pasan muchos peruanos, la pobreza y y, y la pobreza alimentaria, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? Hemos encontrado, y claro, muchas veces preguntamos cómo está la situación económica en el hogar, pero lo más claro es cuando preguntamos directamente sobre los consumos. Creo que es un indicador mucho más claro. Hay un 48,3% a nivel nacional, Karina, que nos responde que consume menos pan. Un 34,1% de peruanos que están consumiendo menos arroz. Hay un 58,6% de peruanos que dicen que están consumiendo menos carne de res. De ese número, el 61,6% está en el interior del país y el 53,6% en Lima. El pollo, el 50% de la población declara que está consumiendo menos pollo. Son cifras que de alguna manera, Karina, nos están diciendo de que todavía nadie habla de una crisis económica, pero estamos en una situación, considero yo, delicada, ¿no? Donde ya se está afectando el bolsillo de los peruanos y también se espera por parte de las autoridades, tanto del gobierno como del legislativo, ejecutivo y legislativo, una redacción y medidas claras respecto a esta situación. Es Ujú. lo que se espera del mensaje 28 de julio, ¿no? Medidas mucho más concretas para afrontar estos problemas que aquejan cada hogar peruano. Una última consulta. Respecto a las protestas que ya se vienen, ¿hay alguna pregunta en específico si es que esperan violencia, si no esperan violencia, algo que tenga que ver con la violencia? Porque he visto una, pero que no tiene que ver con la violencia, con la violencia, sino si creen si se va a repetir, ¿no? Vamos hace algunas semanas, hay un 54% de la población que respalda las marchas, ¿no? Pero las marchas sin violencia. Ujú. Ojo, las marchas sin violencia. El respaldar las marchas
esta información que nosotros sacamos, que sacan otras empresas de investigación, tiene como objetivo ni como interés el dar argumentos para actos violentos ni nada por el estilo. De alguna manera lo que intentamos nosotros con investigación y con esta información es de encontrar los porqués. Encontrando los porqués es como nosotros podemos encontrar vías de solución. Entonces, tenemos un país que está insatisfecho en muchos puntos y que con muchos argumentos podría salir a marchar. Lo que sí no está de acuerdo la ciudadanía mayoritariamente, y te lo puedo decir contundentemente, es con marchas que generen violencia, ¿no? Y que destruyan la ciudad y que finalmente, en muchos de los casos, y ya lo hemos visto, tengan intereses políticos, tintes políticos como trasfondo. Entonces, si hay gente que está motivada a marchar por los motivos que hemos explicado en estos momentos, indicadores que no favorecen al país, situaciones que no son del agrado de la población, pero la mayoría del país quiere que estas marchas sean llevadas sin violencia. Muchísimas gracias por la explicación, Omar Castro, gerente general de CPI, con esta nueva encuesta a nivel nacional. Los problemas que más aquejan a la población, lamentablemente, es la inseguridad y, como ustedes han visto, todos los demás que son problemas gravísimos, estructurales, transversales, han quedado muy por detrás de la inseguridad, y por eso que la población le está diciendo a Dina Boluarte que es ineficiente, porque se ven pues acorralados por la inseguridad ciudadana.